Bueno, estamos con don Pedro Galindo, director del órgano centralizado de prevención de blanqueo de capitales dentro del Consejo General de Notariado. Forma parte de los casos analizados para el proyecto Administración y Competitividad. ¿Podríais brevemente explicarnos qué tipo de institución es el Consejo General de Notariado? Bueno, el Consejo General de Notariado es una institución pública en el sentido de que es un colegio profesional que agrupa a los 17 colegios notariales, uno por cada comunidad autónoma, pero tiene dos rasgos significativos básicos. Primero, que los colegios notariales, sus colegiados son funcionarios públicos, que son los notarios, por lo tanto no tiene nada que ver con un colegio de abogados, en el que un abogado es un profesional absolutamente libre, y este rasgo hace que, como segunda consecuencia, las funciones que desempeñan los colegios notariales y, por extensión, el Consejo General de Notariado, cuando se refieren a materia de función pública notarial, pues estemos jerarquizados a la Administración Pública, en concreto al Ministerio de Justicia. ¿Y cómo surge el programa que diriges de prevención del blanqueo de capitales? Bueno, este programa surge por dos o tres razones fundamentales, quizá tres más que dos. La primera, porque en el año 2005, ya derivado de modificaciones legislativas en el año 2003, el notario cambia su condición de sujeto colaborador a sujeto obligado. Eso significa, de entrada, un reforzamiento de los deberes que el notario tiene que cumplir en el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales. ¿Eso qué es lo que hace? Hace que el mundo notarial, ya desde antiguo y por razones estrictamente corporativas, estaba confeccionando lo que se denominaban los índices informatizados, que desde el año 2004 pasan de soporte papel a soporte estrictamente telemático. Esos índices informatizados tienen una consecuencia fundamental, y es que permiten cruzar la información de cuanta escritura o póliza se autoriza o interviene por cualquier notario en este país. Entonces, con este, llamémosle, background tecnológico y sobre todo de conocimiento, lo que se hizo fue trasladar a la Administración de que la mejor forma de cumplir con los deberes por parte de los notarios de prevención de blanqueo de capitales no era dejando que cada uno de ellos en la singularidad de su notaría lo hiciera, sino que se creara una estructura por encima que aglutinara la información obrante en cada una de esas notarías para poder integrarla, analizarla y, en consecuencia, extraer mejores conclusiones. A todo ello, lógicamente, con un tercer factor ya menor, pero que tuvo una cierta importancia, que es profesionalizar la estructura interna que se encargaría de esta materia, en el sentido de que no fuera el notario el que solo en su despacho analizara las operaciones, sino que fuera esta propia estructura la que analizara las operaciones para profesionalizar, abstraer de la decisión del notario la comunicación a las autoridades competentes y de ese modo ser más eficiente. ¿Y cómo, en concreto, funciona y se gestiona este órgano centralizado de prevención de blanqueo? Bueno, la verdad se ha dicho que funciona con base a moldes estrictamente tecnológicos. Quiero decir con ello que, si no fuera por la informatización de las herramientas que se disponen en las notarías y que se disponen en el propio órgano centralizado de prevención de blanqueo, sería imposible. Es decir, sin la enorme tecnificación de esas notarías, por nuestra parte el trabajo sería muchísimo más ineficiente. Eso significa esencialmente que, con base en esa enorme base de datos que se llama índice único informatizado, nosotros lo que hacemos es diseñar secuencias de riesgo que las parametrizamos, las informatizamos gracias al soporte tecnológico que tenemos, golpeamos esa base de datos que extrae una serie de operaciones jurídicas. Se podrían poner decenas de ejemplos, por ejemplo, compraventas del mismo bien inmueble en el que en un periodo determinado de tiempo se producen alteraciones significativas de precio, y una vez que extraemos esa información lo que hacemos es analizarla. Analizar significa esencialmente incorporar más información sobre esa misma operación, de modo que cuanto más alto es el nivel de incoherencia económica de la operación, por más que jurídicamente pueda ser perfecta, a nuestros efectos mayor riesgo de blanqueo de capitales tiene. En cuanto a la gestión diaria, bueno, el órgano centralizado de prevención de blanqueo se gestiona de una forma relativamente simple. Quiero decir que existe esa parametrización de secuencias y de alertas de riesgo contra esa base de datos, y, de otro lado, analizamos aquellas operaciones que nos entran de cada una de las notarías. Esas operaciones generalmente van vinculadas a cuestiones muy concretas que nosotros las integramos en nuestras propias bases de datos y que procedemos a enriquecerlas por vía de la adición de esa información. Al margen de ello, la propia estructura del órgano centralizado hace que tengamos dos grandes unidades: una unidad estrictamente de análisis y comunicación y una unidad de procedimiento, formación y control, que a nuestros efectos es fundamental, porque esta unidad de procedimiento, formación y control lo que hace es intentar que los notarios y sus empleados y nosotros
hablemos todos el mismo lenguaje. Quiere con ello decir que cuando nosotros advertimos a los notarios de cuáles son los sectores de riesgo, que el notario comprenda qué es ese riesgo, cómo se puede desarrollar ese riesgo. Y con base en esa interacción de esas dos unidades, pues hemos intentado en estos últimos 5 años salir adelante con esta tarea que es bastante compleja. ¿Y cuál estimas que es la aportación de este proyecto a la mejora del funcionamiento de la Administración, a la sociedad y a la competitividad? Bueno, la Administración yo creo que es una aportación básica y esencial, porque la Administración más eficiente no es aquella que dispone de los mejores recursos solamente, no es aquella que dispone de una mayor capacidad en el sentido de extensión de personas y de medios, sino aquella que es capaz de, con los rudimentos que tiene, saber explotarlos para poder ser lo más eficaz, lo más productiva posible. Y es mi particular opinión, pero creo que nosotros somos un ejemplo que lo demostramos fehacientemente. En fin, es mucho más eficiente gestionar una tarea de este cariz descentralizadamente de la propia Administración que no internalizadamente en la propia Administración. Eso sí, esa gestión descentralizada de una manera tan importante lo que hace es que la propia Administración pueda destinar recursos a otros ámbitos que le permite ser más eficiente al sistema en su conjunto. En fin, a la sociedad yo creo que es obvio que el blanqueo de capitales es un delito moda, como en su día lo fue el delito fiscal desde los años 80, fundamentalmente desde mediados de los 80, y como delito moda y como lacra social que hay que perseguir, creo que debe ser un compromiso de todos aquellos que de una manera o de otra estamos cerca de interés público y de sistemas o de intereses públicos, el gestionarlos de la manera más eficientemente posible. De nada sirve, por lo tanto, vivir en una sociedad en la que no pudiera tener elementos de prevención y de represión suficientemente eficaces. Nosotros estamos muy vinculados al ámbito de la prevención, que hace que, en fin, las reglas de conformación de los negocios jurídicos sean aún más limpias de lo que ya de por sí son en este país. Y, en fin, con relación a la competitividad, qué duda cabe que una economía que fuera eficaz pero con moldes corruptos aboca a lo que todo el mundo podemos ver en los últimos meses. Yo creo que Grecia es el ejemplo paradigmático en el que una administración que no es capaz de poner sistemas y filtros eficaces y que además se cree las propias mentiras que está diciendo hace que al final todos estemos metidos en un problema. Tener un sistema eficaz de prevención de blanqueo hace que España tenga ratings mucho más elevados en el ámbito de la Unión Europea, en el ámbito de la OCDE y en general en las economías mundiales, y por lo tanto cualquier sistema que coadyuve, aunque sea a ganar una milésima de punto en ese rating, creo que es bienvenido para la competitividad de la Administración y de la economía española en su conjunto. Y por último, ¿qué elemento destacarías como clave de vuestro éxito y qué papel juega la innovación? En la primera parte de la pregunta yo creo que hay dos elementos que no son desdeñables. En primer lugar, la rapidísima capacidad de adaptación de los notarios a las innovaciones legislativas. Y digo esto porque parece que el notario es alguien que vive anclado en el siglo XIX, muy vinculado al mundo civil, al mundo mercantil, pero que todo aquello que huela a algo público, pseudopúblico, pues como que le viene muy lejos. Sin embargo, el notariado ha manifestado un enorme músculo, porque en 5 años ha sido capaz de erigir un sistema que es parangonable al de cualquier entidad financiera o incluso en algunos aspectos muy superior a ella. Por lo tanto, hay un primer aspecto que creo que no es nada desdeñable, que es la capacidad de adaptación del mundo notarial. Hay un segundo sistema, o un segundo elemento, que también creo que tiene mucha trascendencia ya desde la perspectiva interna, que es capaz de se ha sido capaz de dimensionar el elemento humano a lo estrictamente indispensable, de modo que éste aporte aquello que podemos proporcionar las personas, que es análisis, pero no aquello en lo que la tecnología es infinitamente más eficiente, que es la captación de información, el cruce de información y, en consecuencia, la posibilidad de que de esa manera se aporte por parte de las personas aquello que realmente nos distingue de los animales, que es el raciocinio. En la segunda parte, ¿cuál es el elemento fundamental desde la perspectiva más estrictamente innovativa? Hombre, francamente, yo creo que aquí los diseños de las herramientas informáticas que se han sido capaces de hacer para poder desentrañar de una base de datos enorme, que es la que posee el mundo notarial, aquellos elementos que puedan estar hipotéticamente vinculados a esquemas de blanqueo, ha sido la pieza clave. Nuestra máxima en OCP es que cuanto menos papel, mejor, y ese menos papel lo estamos cumpliendo a rajatabla por la perspectiva de informatizar y digitalizar todo aquello que nos es posible. Y en esa dinámica estamos, si no seríamos incapaces de resolver el volumen de asuntos que se nos traslada por los notarios, el volumen de asuntos que nosotros mismos extraemos de esa base de datos, y no quiero ya ni contar las decenas de miles de requerimientos
de información que hemos contestado a las autoridades competentes en materia de prevención de blanqueo. Por poner un ejemplo mínimo, desde el año 2006 enero hasta la fecha, son más de 40.000 los requerimientos que hemos contestado en un tiempo absolutamente récord, entre 24 a 48 horas. Si no tuviéramos un soporte tecnológico adecuado, esto sería absolutamente imposible. Por tanto, este segundo elemento sí que lo querría resaltar con base en los dos aspectos primeros: capacidad de adaptación del mundo notarial y también capacidad de exigir de las personas aquello en lo que realmente brillamos, que no es en, evidentemente, recopilar información, sino en analizarla. Bueno, pues muchas gracias, Pedro, por tu tiempo y por la colaboración del Consejo y de tu gente en este proyecto que auspicia la Escuela de Organización Industrial, y recomendar a las personas interesadas que, si quieren más información, lean el texto que hemos preparado, y de un proyecto que ha sido declarado como uno de los más eficaces a nivel europeo por la consultora Deloitte en un estudio encargado por la Comisión Europea. Muchas gracias. Muchísimas gracias.